Professor, quero ver aqui, enquanto eu vejo as perguntas, se tem alguma pertinente, queremos perguntar para o senhor, na sua análise fria, Bolsonaro está morto? Había una tendencia a estar, pero creo que ahora, con todo esto, eh, esto es una cuestión, ¿cómo puedo decir? Lineal. No era una cuestión para esperar que esto viniera a acontecer en este momento. Más, ni siquiera es una decisión que podemos decir fue tomada por una cuestión de conciencia de Bolsonaro, porque las influencias llevaban a toda aquella visión proamericana. Me refiero a lo que era Olavo de Carvalho, lo que era Ernesto Araújo, lo que era Eduardo Bolsonaro, ¿no? Es decir, tenía una visión exactamente, ¿no?, hacia esa visión neoconservadora. Entonces, no era de esperar que esto aconteciese, pero esto aconteció en un cierto sentido por efecto, lo que estoy diciendo, esto viene de fuera. Ahora, él podía no haber aceptado el convite. Él muy bien podría decir, yo no acepto, es decir, porque hay presión también, y me imagino dentro del gobierno, de sectores que no creen o que acreditan en lo que está escribiendo, es decir, la prensa, o Globo, Estado de Sao Paulo, Folia, tal y tal. Es decir, eh, eh, esto es una alinealidad. Esto salió del script. Y Bolsonaro no tenía otra opción política que aceitar. Ahora, la decisión no es, repito, oriunda del grupo político Bolsonaro. Esto es una decisión de diplomacia militar. Esto es una decisión para tratar de recuperar el déficit de soberanía. Y en ese sentido, es decir, Bolsonaro tiene dos cosas que reconoce de esto. Primero, el tema de la Amazonia y la cuestión ambientalista, indigenista, que él se posiciona correctamente, como fue su discurso en la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas, a 3 años atrás, bueno, casi 3 años atrás, y la posición de los llamados valores conservadores. Entonces, esas dos cuestiones que eran parte de la visión política de Bolsonaro encajan perfectamente con esta relación con Rusia, ¿no? Entonces, lo que veías ya, el fallecimiento de Bolsonaro después de que le claudicó en todas aquellas manifestaciones cuando la gente quería el impeachment de Alexandre de Moraes, ¿no? Y habría millones después de aquella manifestación del 7 de septiembre, ¿no? No porque yo esté a favor o no de la manifestación, yo no entro en esto, más dadas las circunstancias, lo que cabía era convocar a millones a firmar un pedido de impeachment, que era lo que supuestamente era el motivo de la manifestación. Pero a partir de ahí, Bolsonaro estaba básicamente en el proceso de fallecimiento político. Ahora, esto llega y le da un oxígeno tremendo, es decir, él perfectamente, si él entiende esta dinámica, él puede lucrar políticamente. No quiere decir que esto lo va a reelegir, ni mucho menos. Más, yo sí creo que hay pánico en las fuerzas de oposición. ¿Por qué? Porque, primero, toda la izquierda identitaria está absolutamente en pánico. Todas las fuerzas básicamente no esperaban esto. Entonces, en lugar de decir, esto de parte del gobierno de Brasil es correcto, sin tener que adherir a Bolsonaro, ni mucho menos, ellos prefirieron atacar esto
como si esto fuese algo de Bolsonaro y no viniera de la realidad global y de la diplomacia militar. Insisto en esto. Esto es una decisión para recuperar soberanía. No fue una decisión política interna. Es una decisión que tiene que ver con la situación estratégica global, la posición de Estados Unidos, la presión que venía sobre Amazonia para realmente tener un proceso de intervención mucho más grave del lado de Francia, del lado de la propia OTAN. Y hay que lembrarnos de Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, fue el cara que creó el Fondo Amazónico. Él era el primero, fue ministro de Medio Ambiente y después fue primer ministro de Noruega. Entonces, no estás hablando de fantasías de que puede haber una intervención, estás hablando de fuerzas reales. Y si él estuviese en oportunidad de dividir a Brasil, dividirían a Brasil. De la misma manera que Woodrow Wilson decía de Rusia que Rusia era demasiado grande, que había que dividir a Rusia, que había que crear una cuestión en la Patagonia, en la Patagonia no, en Siberia, y que había que dividir a Rusia en repúblicas más pequeñas, ¿no? Eso era la política de Woodrow Wilson, ¿no? En el inicio del século XX. Mas esa es la misma política con Brasil. Brasil es demasiado grande, tenemos que dividir Brasil. Es demasiado rico, hay que dividir a Brasil. Y en eso hay que lembrarnos que históricamente la diplomacia brasileira se consideró una Rusia tropical en los tiempos del Barón de Río Branco. Es decir, Brasil es una Rusia tropical o Rusia es un Brasil invernal. Es decir, son dos grandes naciones continentales que quisieran la oligarquía dividir. Y es a donde iba Brasil. Entonces, esto es lo que es importante analizar. No la personalidad de Bolsonaro, o si Bolsonaro se va a reelegir, o si Bolsonaro hizo este acuerdo, o si Bolsonaro... Eso es otra cuestión. Aquí estamos hablando de los intereses nacionales brasileiros en relación a esta coyuntura global. Podríamos imaginar que tuviéramos de presidente a José Bonifacio en este momento, mas no es la realidad. Esa no es la realidad. Tomara que fuese, o que Getúlio estuviera tal, tomara que fuese, mas no es. Y las alternativas que tú ves no son muy diferentes. Ya sea porque adoptan la cuestión identitaria, ya sea porque adoptan la cuestión neoconservadora, ya sea porque adoptan la agenda del nuevo orden mundial. Entonces, hay que trabajar con lo que existe. Es este el momento, es este año entero que se va a definir una situación global. Es un momento de cambio de época. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer en una elección? Pucha, en México, o va a haber una elección en no sé en dónde. Todo está en función de dinámicas del cuadro internacional. Y esto pues está claro en el caso de Brasil. Entonces hay una gritería. Yo no sé si van a terminar saboteando el viaje de Bolsonaro a Rusia. Es decir, Bolsonaro dice, no, se tiene que hacer, y hay un grupo especialmente militar, que está diciendo vamos adelante. Y hay otro grupo también militar que dice no, tenemos que, en esto ya imaginan el conflicto con Rusia y entonces tenemos que alinearnos en una nueva guerra fría. Una guerra fría ¿en base a qué? Ya no hay comunismo. Ya no es, Rusia no es comunista, Rusia es cristá, más cristá que las naciones de la OTAN. En relación a los valores de una tradición racional, que es lo que está defendiendo el presidente Vladimir Putin. Entonces, así yo veo la situación y no es interesante reducir este momento a un problema electoral de Brasil. Eso, quién sabe, vamos a ver
muita coisa acontecer, muita coisa acontecer.